Buenos días. Como ya sabéis, la epístola de Hebreos estaba dirigida a aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, los cuales estaban viviendo momentos de gran tensión ante un cambio de paradigma, ante un cambio de modelo religioso en su vida. Habían pasado del antiguo pacto que estaba bajo la ley al nuevo pacto que está bajo la gracia. Y en medio de esa transición, ellos seguían arrastrando, seguían llevando ese bagaje social, cultural y religioso frente a aquella nueva realidad de la gracia que se estaba abriendo ante sus ojos. Debemos tener en cuenta que los judíos no solo tenían como referencia los 10 mandamientos, sino que toda la Torá, la ley mosaica que tenemos en el Pentateuco, se componía de unos 613 preceptos que los judíos tenían que observar y que atañían a distintos aspectos de su vida, no solo a su relación con Dios, a la oración, sino tenían que ver también con su trato con la familia, con los gentiles, con los extranjeros, con sus relaciones sexuales, con lo que tenían que vestir, con lo que tenían que comer, con cómo habían de sembrar o incluso cómo tenían que tratar a los animales domésticos. Por tanto, esos principios, esas leyes, estaban incorporados no solo en su esquema de relación con Dios, sino también en su ADN cultural. Es por eso que en los primeros capítulos el autor de Hebreos tiene que explicar con todo lujo de detalles una y otra vez cómo la ley es incapaz de resolver el problema del hombre. Y lo condena irremisiblemente porque éste no puede asumir todo ese peso y cumplirla en todos sus términos. Y a la vez nos reivindica la obra redentora de Cristo, hecha una sola vez y para siempre, que nos redime de nuestros pecados y nos da libertad para entrar en la misma presencia de Dios. Esto es la gracia de Dios, que nos libera del peso y del juicio de la ley. Ahora, ¿qué pensáis? ¿Qué es más cómodo, vivir bajo la ley o bajo la gracia? No me contestéis, simplemente por un momento reflexionar. ¿Qué os parece más cómodo? ¿Vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia? Pues mirar, contrariamente a lo que alguno pudiera pensar, la gente se encuentra más a gusto bajo la ley, porque se siente más segura, más protegida, bajo normas que le dicten en todo momento lo que está bien y lo que está mal. Un claro ejemplo lo tenemos en el catolicismo, que ha elevado la tradición a la altura de las Escrituras y ha creado preceptos y normas para conseguir la salvación. Pero es que nosotros tampoco nos escapamos de esta especie de trampa, ¿no? Y en nuestras iglesias, aun teniendo un concepto teórico y claro de la gracia, también hemos elevado usos, costumbres, ciertas teologías al rango de leyes espirituales inquebrantables, que si bien pueden estar bien a veces, son más un obstáculo para que la gracia de Dios pueda fluir. Pablo nos dirá en Gálatas capítulo 3, versículo 24, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El ayo era la persona encargada de educar y de cuidar a un niño. Lo llevaba de la mano y le decía en todo momento lo que estaba bien y lo que estaba mal. Así es como se comporta la ley con nosotros. Pero la gracia es completamente distinta. La gracia nos obliga a soltarnos de la mano, a andar por nosotros mismos, a cuestionarnos y evaluar con criterio todas las situaciones que se nos presentan, tanto sociales, espirituales, etc. La gracia nos obliga a crecer, porque no se puede ser un niño espiritualmente hablando si queremos vivir en la gracia de Dios. Por tanto, nos obliga también a la búsqueda de la madurez espiritual, a la búsqueda de la voluntad de Dios y a una vida de meditación en su palabra y de oración, que Pablo define
como el atleta que corre siguiendo al blanco. La gracia nos reta a un grado de esfuerzo y de superación constante. ¿Seguís pensando que es más fácil vivir bajo la gracia que bajo la ley? Pero mirad, merece la pena, porque la ley nos encorseta y nos ciega. La gracia lo que hace es derribar muros y nos abre visión. Ahora, hay dos maneras de entender la gracia. Hay dos corrientes de interpretación de la gracia, y las veréis enseguida, porque está la interpretación correcta y la interpretación incorrecta. La correcta ya la hemos dicho, pero hoy la incorrecta. La incorrecta nos la explica Pablo en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, había muchos creyentes, ya desde el principio, que viéndose liberados del peso de la ley, pues pensaban que ancha es Castilla, ¿no? Y todo era válido. Y en ese sentido, el autor de Hebreos, en este texto, tiene que exhortar y corregir esas desviaciones, esas interpretaciones erróneas de lo que es la gracia. Y para eso nos hace tres exhortaciones, una advertencia y nos dará también un mensaje de esperanza. En Hebreos 10:19 empieza, así que, es decir, a consecuencia de todo lo expuesto, de cómo estábamos bajo la ley y de cómo Cristo vino a liberarnos de ese peso de la ley, la primera exhortación, la primera consecuencia que debe haber en nuestros corazones es la de adoración y servicio. La invitación a acercarse a Dios para rendirle culto. Habíamos leído en versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, el autor de Hebreos, conocedor de las antiguas escrituras, seguramente en este texto estaba pensando en el Salmo 24, Salmo de David. Salmo 24, versículo 3, que nos dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién podrá estar delante de la misma presencia del Dios tres veces santo? ¿Quién? Y sigue el salmista diciendo, el limpio de manos y puro de corazón. Limpio de manos es una limpieza exterior que tiene que ver con nuestras acciones y nuestros comportamientos. Y puro de corazón, una limpieza interior que tiene que ver con nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. El requisito es una limpieza integral. Desde el punto de vista del salmista, y el autor de Hebreos también lo tiene presente, nadie, por sus propios méritos, puede estar delante de la presencia de Jehová. Así que traza un paralelismo y dice que es por el camino nuevo y vivo que Dios nos abrió el sacrificio de Cristo, por el cual podemos acercarnos a Dios cumpliendo todos los requisitos que Él nos impone. Él nos ha purificado nuestros corazones, limpieza interior. Él ha lavado nuestros cuerpos con agua pura, limpieza exterior. Por tanto, no hay nada que nos impida entrar en la misma presencia de Dios y derramar con libertad nuestros corazones en adoración, alabanza y servicio. Es lo que hemos estado haciendo esta mañana. La segunda exhortación es a mantenernos firmes. Versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, ¿cómo resistir firme en un ambiente hostil? Para aquellos primeros cristianos, tenían que hacer frente a peligros reales de persecución, de falsas doctrinas, de desánimo, desaliento. Y todas esas cosas
podían peligrar y hacían peligrar su fe. ¿Cómo mantenerse firme en medio de todas esas presiones? Y la respuesta la tenemos al final del versículo. Porque fiel es el que prometió. Nuestra esperanza no está puesta en un hombre, ni en ningún líder político, ni en ninguna religión, ni en ninguna iglesia. Nuestra esperanza está puesta en Cristo. Y hay un pasaje que a mí realmente me gusta, que es cuando Pedro sale de la barca, ve a Jesús andando sobre las aguas y quiere ir a su encuentro. Y sale de la barca y empieza a andar. Pero de repente, cuando da unos pasos, se da cuenta de que aquel fuerte viento le está azotando la cara y que aquellas olas enormes le están rodeando por todos los lados. Y deja de mirar a Jesús y empieza a hundirse, aparta su mirada de Jesús y grita pidiendo auxilio. Dice Mateo capítulo 14, versículo 31, al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí hay una expresión que realmente a mí me encanta. Dice que asió de él. Asir es coger con fuerza de la mano. Ahora, nuestra vida también está sujeta a presiones, a peligros, a todo tipo de dificultades que a veces hacen tambalear nuestra fe. Tenemos presiones económicas, familiares, de salud, de trabajo. A veces hay dudas, incertidumbres. Mirar solo la mirada focalizada en Cristo nos va a mantener firmes, sabiendo que aun cuando nos fallen las fuerzas, en la debilidad, cuando nos sintamos hundirnos, allí estará el Señor que va a extender su mano poderosa y nos va a sostener. La tercera exhortación es a la unión. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, ¿por qué me he de preocupar yo por mi hermano? El apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 5, nos dirá que nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y por tanto somos miembros los unos de los otros. Si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Hay deportes que estimulan más ciertas partes del cuerpo. No sé si os habéis fijado en los brazos de los tenistas. Los brazos de los tenistas, el brazo aquel que manejan la raqueta es un brazo normalmente enorme, musculoso, y el otro es un brazo normal. O en los patinadores de velocidad sobre hielo, tienen dos piernas absolutamente descomunales, ¿no? Y un cuerpo completamente normal. Bueno, el resultado de que unas partes se ejerciten más que otras en el cuerpo es un cuerpo desequilibrado, yo diría que estéticamente feo. Por tanto, debemos preocuparnos en ejercitar todas las partes del cuerpo, animar a nuestros hermanos al amor, al servicio, para crecer como iglesia, como cuerpo de Cristo de una forma armónica, equilibrada. No dejando de congregarnos, porque el cristianismo es una relación vertical, pero también es una relación horizontal. Una relación con Dios, pero una relación con nuestros hermanos. Seguramente hay muchos motivos que podríamos exponer para no dejar de congregarnos, pero yo solo quiero recalcar dos. El primero es que la Iglesia es el marco ideal de desarrollo del creyente. Si dejo de asistir a la Iglesia, no estoy creciendo adecuadamente. Los maestros, y aquí hay unos cuantos, dirán que las faltas reiteradas de asistencia impiden progresar adecuadamente. Y hemos considerado que necesitamos crecer, sí o sí, para vivir
conforme a la gracia de Dios. La segunda es que la misión de la Iglesia es proclamar el Evangelio de Cristo, ser luz y sal en este mundo. El mismo Señor Jesucristo nos dirá que en estos conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y a partir del versículo 26, el autor de Hebreos nos lanza una advertencia. Dice el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por supuesto que mientras estemos en este mundo vamos a pecar, porque la vieja naturaleza pugna por abrirse paso y seguramente caeremos y pecaremos. Pero como dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En Cristo podemos confesar y limpiar nuestros pecados. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Pues el texto está diciendo que no existe un plan B para nuestro rescate. Eso que tanto le gusta a los políticos con países en problemas, como el nuestro, ¿no? Que reclaman planes B, C, D, los que hagan falta para eludir las medidas de ajuste que les impone la Comunidad Europea. Dios solo tiene un plan A para nuestra salvación. Y en ese plan ha puesto aquello que más quería. Ha puesto a su propio Hijo. Y dejando su gloria, vino a este mundo y se ofreció en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de sangre. Una entrega total, absoluta, sin ningún tipo de reserva. Y se pregunta el mismo autor de Hebreos en capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El apóstol Pablo, dirigiéndose a los creyentes en Corinto, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, les dirá a los creyentes, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. No se trata de que podamos perder nuestra salvación, que es irrevocable. Nadie puede arrebatarnos de su mano. Se trata de recibir el galardón que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y lo que deseamos escuchar son las palabras del Señor. Buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Para finalizar, hay un mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza centrado en la promesa de la venida de Cristo. Él prometió a los suyos, a sus discípulos, que volvería a recoger a su iglesia. Y fiel es el que prometió. ¿Pero por qué dice que viene pronto? Han pasado 2000 años, un montón de creyentes, de generaciones de creyentes, han muerto y no han visto cumplida esta profecía. Mirad, la profecía bíblica no tiene el mero propósito de satisfacer nuestra curiosidad sobre acontecimientos futuros, sino que el propósito de la profecía bíblica es advertirnos de una realidad que ocurrirá y que debe pillarnos preparados. No es tan importante el cuándo, sino la hora. No es tan importante cuándo va a suceder, sino cómo estoy yo ahora, cómo está mi vida ahora. Y la pregunta es, ¿qué haríais o dejaríais de hacer esta semana si supierais del cierto que el Señor, el domingo que viene a buscar a su iglesia? Es en esa actitud expectante y de ocupación la que debemos mantener, como aquellas vírgenes que velaron
toda la noche la llegada del esposo. Y no se durmieron, ni les faltó aceite en su lámpara. Acaba el texto en versículo 39 con una reafirmación de nuestra vocación y que todos, en esta mañana, con nuestra presencia aquí, estamos suscribiendo. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pues quiera el Señor que Él nos ayude en esta mañana a mantener firme la vocación a la que hemos sido llamados, viviendo en la esperanza de su pronta venida, porque el que ha de venir, vendrá. Que el Señor bendiga.